La Reforma Protestante. Entre los siglos XVI y XVII se presentaron importantes cambios en la mentalidad de los europeos. El cambio cultural y artístico surgido en la Italia renacentista permitió situar al ser humano en el centro de las ciencias y las artes, al tiempo que se fue desarrollando un pensamiento crítico que facilitó el surgimiento de la modernidad. Durante estos siglos, la Iglesia Católica perdió su preeminencia espiritual y política, dando paso a nuevas confesiones cristianas y al surgimiento de poderosos estados centralizados. Dentro de estos cambios se encuentra la Reforma Protestante. Este fue un movimiento religioso que se desarrolló durante el siglo XVI, el cual promovió una serie de reformas ideológicas las cuales derivaron en una división de la Iglesia Católica y la aparición de varias iglesias bajo la denominación de protestantismo. Este movimiento fue promovido por Martín Lutero, un sacerdote alemán que criticó algunas de las medidas planteadas por el Papa León X, especialmente lo relacionado con la venta de indulgencias. Algunas de las causas de la Reforma Protestante fueron: primero, el estrecho vínculo entre la Iglesia y la política, pues el Papa era reconocido como una autoridad superior al poder terrenal de los monarcas, lo que le permitió participar en los conflictos por el poder entre los reinos europeos. Segundo, el abuso de poder por parte de la Iglesia, especialmente con la Inquisición. La Inquisición era un tribunal para juzgar y castigar a los herejes. Tercero, la concentración de riqueza y mala administración de la misma, ya que muchos sacerdotes de la Iglesia se preocuparon más por acumular bienes y riquezas que en ayudar al prójimo y divulgar la palabra de Dios. Cuarto, el cobro de indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos que perdonaban los pecados y evitaban el purgatorio. Eran entregados por el Papa después de pagar una cuota. Quinto, la influencia del humanismo en el pensamiento de algunos sectores de la sociedad europea. Esto llevó a criticar y cuestionar las actuaciones de la Iglesia Católica. Sexto, el regreso a las fuentes del cristianismo primitivo, ya que se volvió a la relectura de la Biblia y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Consecuencias de la Reforma Protestante. Entre ellas se encontraron el apoyo de varios príncipes alemanes y gobernantes del norte de Europa. Esto permitió la búsqueda de autonomía de estos reinos frente al poder del Papa. Segundo, el desarrollo de nuevas iglesias protestantes, entre ellas el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Tercero, la división religiosa de Europa entre católicos y protestantes. Cuarto, el conflicto político-religioso entre los monarcas europeos. Estos elementos y hechos llevaron a que durante el siglo XVI se presentaran varios conflictos, no solamente políticos, sino también bélicos en toda Europa. A continuación, se presentará un video para profundizar un poco más en el tema de la reforma, el cual fue elaborado por Artemio Historia. Mientras las artes y las ciencias deslumbran por su esplendor, la vida religiosa se deslizaba desde el fin de la Edad Media por la pendiente de la decadencia doctrinal y moral. La autoridad del Papa había quedado debilitada por su traslado de Roma a Aviñón, en el sur de Francia, y por el posterior cisma de Occidente. Las costumbres se relajan en algunos monasterios y entre clérigos y obispos de la curia romana. Esos son algunos de los factores negativos que propiciarán la Reforma Protestante. A ellos se añaden los conflictos entre papas y emperadores, el auge de los nacionalismos eclesiásticos y un imperio alemán dividido en pequeños principados que verán en el protestantismo una vía para independizarse del emperador católico Carlos V. Ese ambiente de crisis explica, en parte, el éxito de la rebeldía de Martín Lutero. Este fraile agustino alemán comenzó, como muchos antes que él, tratando de reformar la Iglesia, pero terminó separándose de ella y arrastrando al cisma a gran parte de Europa. El primer acto de este gran drama lo inicia en 1517, cuando cuelga una lista de 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. El pretexto era protestar contra las indulgencias, es decir, la conmutación de penas del purgatorio a cambio de limosnas. Pero Lutero va más lejos y niega otras verdades como la misma existencia del purgatorio,
y el poder concedido por Jesucristo a la Iglesia de perdonar los pecados. El Papa pide a Lutero que vaya a Roma a explicarse, pero él se niega. El Santo Padre y los agustinos tratan en vano de persuadirle. 3 años después de las 95 tesis, se le abre proceso en Roma. Examinadas sus doctrinas, en 1520, el Papa le invita a retractarse de 41 de sus proposiciones. En lugar de ceder, Lutero incita a la nobleza alemana a asumir su reforma política y religiosa, y convoca un concilio alemán al que invita a los laicos. Por fin el Papa condena formalmente la tesis del fraile Agustino, que le desafía quemando en público el decreto papal y redactando un panfleto agresivo en el que llama anticristo al Papa. En 1521 el sumo pontífice promulga la excomunión de Lutero, pena máxima consistente en su exclusión de la comunión eclesial y la privación de los sacramentos. Así concluye el segundo acto del drama, que tendrá más tarde episodios sangrientos. En el fondo de la arrogante actitud de Lutero subyace su angustia frente a la muerte y la salvación de su alma. Sus tentaciones contra la castidad y la obediencia le hacen sentirse en pecado habitual. Esto le lleva a negar la libertad en el hombre para obrar el bien, pues imagina que el pecado original ha corrompido totalmente la naturaleza humana. De ahí concluye que la salvación viene sólo por la fe en Jesucristo, con independencia de que las obras sean buenas o malas. Una gran pérdida para los que seguirán la vía protestante es su negación del culto a la Virgen y de los santos. Alega Lutero que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero ignora que María es la Madre de Dios y que Él ha querido asociarla a su redención y por tanto a su mediación. Otro de sus errores es reducir la revelación divina a la Sagrada Escritura. Niega el valor de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Además, la Biblia debe interpretarse, según Lutero, como le parezca bien a cada uno. Es la doctrina del libre examen, que será el germen de la posterior división de los protestantes en un sinnúmero de iglesias y sectas. Martín Lutero priva a sus seguidores de la gracia, es decir, la ayuda divina que producen los sacramentos. De los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, Lutero solo reconoce 2. El bautismo, que según él solo disimula el pecado original, y la Eucaristía, que él reduce a un simple memorial de la Cena del Señor. No entiende que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. La herejía luterana se difunde rápidamente con el apoyo de muchos de los príncipes alemanes que se enriquecen incautando los bienes de la Iglesia católica y refuerzan su independencia frente a su legítimo emperador Carlos V. La reforma deja de ser una cuestión solo religiosa para convertirse también en un enfrentamiento político y militar. Carlos V convoca a Lutero a una entrevista y fracasa. No ve pues más solución que someter con las armas la herejía luterana y, a la vez, la desobediencia de los príncipes. Comienza así una larga serie de guerras. El emperador vence a los protestantes en Mühlberg, pero más tarde es derrotado en Innsbruck. Finalmente llega a un inestable acuerdo de paz en la Segunda Dieta de Augsburgo, en 1555, por el cual cada región seguirá la religión de su príncipe. Poco después, agotado por tantas luchas, el emperador Carlos V se retira al monasterio de Yuste, donde muere en 1558. Las guerras de religión seguirían asolando Europa hasta la paz de Westfalia en 1648.